Durante la rueda de prensa, un reportero confrontó al esposo durante la entrevista individual, haciéndole preguntas chismosas. ¿No dijiste que estabas soltero? ¿Cómo es que supe que ya tienes hijos? ¿Estás casado en secreto? El esposo frunció el ceño, tomó la mano de su primer amor y la corrigió con seriedad. Estamos saliendo hace poco, pero me temo que le costará mucho cuidar de los niños, así que no pienso tenerlos todavía. Su primer amor se recostó dulcemente en el abrazo de su esposo, provocando que todo el público estallara en risas y vítores, animándolos a casarse en ese mismo instante. Pero él no sabía que mi hija y yo estábamos allí, presenciándolo todo. Mi hija tenía los ojos rojos de tanto llorar mientras preguntaba: «Papá, ¿por qué ya no nos quieres? Mamá, ¿por qué papá le toma la mano a otra persona? ¿Nos va a dejar a mamá y a mí?». Entre el público mi hija Saren, sentada a mi lado, me miraba confundida, con los ojos llenos de lágrimas. Mi hija, siempre tan fuerte, tenía lágrimas en los ojos, a punto de caer. Verlo me dolía el corazón a mares, como si me lo royeran hormigas. Rápidamente saqué un pañuelo y le sequé con cuidado las lágrimas que ya se le habían derramado por las comisuras de los ojos. Hoy se suponía que era el día de la rueda de prensa de la empresa de mi marido, Lior, y sabía que llevaba mucho tiempo preparándose. Para demostrarle nuestro apoyo, mi hija y yo compramos flores y corrimos al lugar de la rueda de prensa, a decenas de kilómetros de distancia. También reservé un restaurante cercano, esperando a que terminara el evento de Lior para darle una sorpresa y que se relajara y descansara. Inesperadamente, cuando la rueda de prensa estaba a punto de terminar, se añadió de repente una entrevista personal. Los paparazzi claramente no tenían intención de dejar que Lior se escapara fácilmente y le hicieron una pregunta especialmente capciosa. «Lior, ¿no dijiste que estabas soltero? ¿Cómo es que supe que tienes un hijo? ¿Estás casado en secreto?». Al principio Lior dijo que como su carrera iba en ascenso, ocultaría mi identidad temporalmente, pero también prometió anunciar públicamente este año que ya estaba casado en secreto y tenía un hijo. Así que cuando escuché esta pregunta, mi hija y yo miramos a Lior con expectación. Pero él frunció el ceño con desagrado, luego tomó la mano de Taliyah, que asistía a la conferencia de prensa con él, y la corrigió solemnemente. «Hemos estado saliendo últimamente, pero me preocupa que le resulte demasiado agotador cuidar de un niño, así que no pienso tener hijos todavía», dijo Taliyah, sonrojada. Susurró que seguiría los arreglos de Lior y mientras hablaba, se abrazó a él. Taliyah fue el primer amor de Lior en la universidad, la que se escapó. Lior se había esforzado mucho por conquistarla. Se juntaron rápidamente pero rompieron con la misma rapidez cuando Taliyah tuvo que irse al extranjero. Esta relación terminó sin solución y siempre ha sido un arrepentimiento en el corazón de Lior. Pero nunca imaginé que podría tolerar su favoritismo hacia Taliyah en días normales, pero hoy, como mi esposo, anunció su relación con otra mujer delante de todos. Incluso insinuó entre líneas que no le gustan los niños, lo cual le rompería el corazón a nuestra hija. Lior siempre ha estado ausente de su rol paternal, usando su trabajo como excusa. Las pocas ocasiones que pasa con su hija son consideradas un lujo de amor paternal por Saren. Reprimí la tristeza y la ira en mi corazón, pues no quería molestar a mi hija. Después de todo, Saren solo tenía 7 años. «Buena niña, Saren, mamá te llevará a casa primero». Mi hija levantó la vista con su cara inocente, con lágrimas en los ojos de nuevo. «¿Pero no habíamos venido a recoger a papá?». Una punzada de amargura me llenó el corazón. Si el mundo de una niña siempre es tan simple, ella solo quería que su papá pasara tiempo con ella. En un instante mi hija se soltó de mi abrazo, y antes de que pudiera reaccionar, Saren ya corría hacia Lior en el escenario. «Papi, ¿no dijiste que era tu tesoro más preciado? ¿Por qué ya no me quieres?». Saren era adorable y se parecía muchísimo a Lior. Cualquiera que la viera no podía evitar querer acercarse a ella. Justo ahora, la gente del lugar que clamaba por la boda inmediata de Lior y Taliyah había vuelto la vista hacia Saren, discutiendo entre ellos. «¿Quién es esta niña? Creo que la acabo de oír llamar a Lior papá». «¿En serio? Creí que habían dicho que no tenían hijos, y además, ¿no son pareja Lior y Taliyah? Saben, no puedo evitar pensar que esta niña se parece mucho a Lior. Es muy probable que sean parientes de sangre». Cuando Lior vio a Saren, un atisbo de pánico imperceptible brilló en sus ojos, frunció el ceño cada vez más y dijo con frialdad: «Niña,
no te conozco de nada. No me llames así, ¿de acuerdo? Como Lior parecía indiferente y distante, todos los presentes se pusieron de su lado. Alguien dijo, probablemente un competidor que no soportaba ver que la empresa de Lior tuviera tanto éxito, que envió deliberadamente a un chico para difundir rumores. En cuanto se pronunciaron esas palabras, los reporteros, viendo otra oportunidad, enfocaron a Saren. Lior permaneció indiferente, manteniendo deliberadamente la distancia mientras alejaba a Taliyah. Saren era tan joven que no podía imaginar qué pasaría si los medios la fotografiaban. Corrí con todas mis fuerzas y la abracé. Lior ordenó con voz grave, ¿dónde está la seguridad? Por favor, saquen a toda la gente irrelevante del lugar. A Saren y a mí nos arrastraron y nos echaron del recinto. Escuché vagamente la voz caballerosa de Lior, disculpen por favor, apártense todos. Mi novia se llevó un susto hoy, así que el resto de las entrevistas se cancelarán por ahora. Primero tengo que llevar a Taliyah a casa. Saren y yo estábamos afuera de la entrada cuando la multitud que salía empezó a empujarse. Alguien aprovechó la oportunidad para empujar a Saren, quien cayó indefensa al suelo y perdió el conocimiento en el acto. Entré en pánico y grité pidiendo ayuda de inmediato, con la esperanza de que alguien llevara a mi hija al hospital. Pero debido a lo que había hecho Lior, todos estaban convencidos de que Saren y yo éramos unos impostores, y nadie nos ayudaría. Justo cuando Lior protegía a Taliyah al salir, ambos me vieron. Ignorando todo lo demás, cargué a mi hija y corrí al lado de Lior, rogándole. Lior, Saren se cayó y está inconsciente. Por favor, salva a nuestra hija, llévala de inmediato al hospital. Lior dio un paso atrás para evitar sospechas, simplemente lanzándome una mirada fría, como si fuera un extraño. Luego abrió la puerta del copiloto para que Taliyah subiera y ambos se marcharon a toda velocidad. En un instante el coche desapareció sin dejar rastro, dejando solo una nube de polvo a su paso. Una oleada de emoción me subió a la garganta, como si 1000 flechas me hubieran atravesado el corazón. Intenté desesperadamente mantener a mi hija consciente hablándole sin parar, pero permaneció inconsciente, incapaz de responder. Las personas que acababan de entrar al recinto seguían bloqueadas afuera. Quería llevar a mi hija y abrirme paso entre la multitud para llegar rápido al hospital, pero me lo impidieron. Levantaron sus teléfonos para tomarnos fotos y vídeos a mí y a Saren, entre insultos. Lior es completamente inocente, pero lo están incriminando. ¿Por qué no te mueres? Un adulto que trae a un niño para simular un accidente por dinero, qué descaro. Justo cuando caminaba de un lado a otro, como una hormiga en una sartén caliente, alguien entre la multitud me llamó. Ira. Me di la vuelta y vi que era Rael, mi compañero de la preparatoria, con quien nos habíamos separado después de graduarnos. Aún así, lo miré como si fuera mi salvación y le supliqué, Rael, ¿puedes llevarme al hospital? Mi hija ha perdido el conocimiento. Rael se quitó la chaqueta para cubrirle la cara a Saren, mostró su identificación de trabajo y dijo a la multitud con orden, soy médico. El paciente se encuentra en coma grave. Retrocedan todos. Si siguen bloqueando el paso, llamaré a la policía. Todos temían causar problemas y se alejaron rápidamente. Rael me dio la dirección del hospital más cercano y dijo con calma, Ira, conduce tú, yo le daré primeros auxilios a Saren en el asiento trasero. 10 minutos después, por fin llevaron a Saren al hospital. Rael me aseguró que no me preocupara, ya que él personalmente realizaría la cirugía. Esperé ansiosa en el pasillo del hospital, con las palmas de las manos sudando. 2 horas después, la cirugía por fin terminó. Rael salió, se quitó la mascarilla y dijo, el paciente se encuentra temporalmente fuera de peligro vital, pero debido a la excesiva pérdida de sangre en la cabeza, sigue en coma, por lo que deberá permanecer en el hospital en observación durante este tiempo. En un instante una profunda sensación de impotencia me invadió. Rael me animó diciendo, Ira, debes aguantar. Saren te espera. Primero regresa y cómprate ropa limpia. Yo te ayudaré a cuidar de Saren. Le expresé mi gratitud, y me apresuré a volver a casa. Al abrir la puerta me encontré con una acogedora sala de estar meticulosamente decorada, con una pancarta hecha por mi hija colgada en la pared, escrita con letra infantil, felicidades a papá por el exitoso lanzamiento del producto. Papá ha trabajado duro. Y ahora, todo esto me parecía una broma pesada.
Mi relación de años con Lior se había enfriado por completo. Acababa de recoger mis cosas y estaba a punto de irme cuando se oyeron risas desde la puerta. Lior había vuelto con Taliyah. Lior, que hacía un momento sonreía, al instante puso cara de pocos amigos al verme, y me preguntó con voz grave: Ira, en lugar de quedarte en casa como es debido, ¿qué haces trayendo a nuestra hija a la rueda de prensa? ¿Sabes que hoy por tu culpa mi empresa y mi reputación casi se ven perjudicadas? No pude evitar reprenderle: Lior, ya es bastante malo que te niegues a reconocernos a mí y a nuestra hija, pero te esforzaste por lastimarla, dejando que tanta gente la atacara. Saren solo salió lastimado por tu culpa, pero te mantuviste al margen sin hacer nada para ayudar. Taliyah adoptó una actitud sensata y explicó rápidamente: Ira, sé que estás ansioso porque el mundo exterior reconozca tu relación con Lior, pero ahora mismo soy la única que puede ayudarlo. No te preocupes, en cuanto nuestras dos compañías cooperen oficialmente, sin duda intervendré para aclarar las cosas. Mientras hablaba, Taliyah me tomó la mano y sonrió con dulzura. Bueno, veo que Saren acaba de caerse un poco, y sé cuánto te admira como madre. Déjala salir, incluso le traje un pastel. Taliyah pronunció unas palabras y avivó el fuego. El rostro de Lior se ensombreció aún más, con un tono de sarcasmo. Ira, si Taliyah no hubiera visto a Saren tropezar y caer, no habría sabido que tú también aprendiste a mentir. Es solo un título, ¿no? Te lo concedo, pero tenemos que esperar un poco más. Lior siempre había creído las palabras de Taliyah sin cuestionarlas, tomándolas como si fueran la ley. Rugí: Lior, ¿tienes la conciencia de hierro? Saren sigue inconsciente en el hospital. Lior me miró con una mirada inquisitiva, desconcertado. ¿Hospital? Taliyah también fingió estar preocupada mientras en realidad intentaba causar problemas. ¿Qué? ¿Cómo puede ser tan grave? Pensé que Saren solo se había dado un golpe en la pierna, como mucho. Lior frunció el ceño como si fueran nubarrones. Ira, deja de poner a prueba mi paciencia. Si ni siquiera puedes criar bien a nuestra hija, deberíamos divorciarnos. Lior me miró en silencio, pensando que me tenía bajo su control, esperando a que tomara la iniciativa y me disculpara. Después de todo, no era la primera vez que amenazaba con el divorcio. Lior rara vez venía a casa, y en las pocas ocasiones que lo hacía, Taliyah lo llamaba por negocios. Le rogué que no se fuera, que pasara más tiempo con nuestros hijos, pero él decía que me comportaba como una esposa descuidada, que era irrazonable. Solía tragarme mi orgullo y disculparme con él una y otra vez, todo porque lo amaba y quería darle a Saren un hogar completo. Pero mis concesiones solo provocaron los insultos cada vez más descarados de Lior, y ahora incluso nuestra hija ha resultado gravemente herida. Estoy demasiado cansada. Este matrimonio fallido ya no vale la pena mantenerlo. Al ver que no hablaba, Lior pensó que me había ofendido, se aclaró la garganta y dijo con torpeza: Bueno, no me voy a divorciar de ti, mientras tú. Lo interrumpí, le arrojé los papeles del divorcio delante de él, y le dije con frialdad: Basta. No tiene sentido decir más. ¿No dijiste que no nos conocías a Saren ni a mí, y que Taliyah era tu novia? Si la amas tanto, no puedes dejar que sea la otra mujer. Divorciémonos y dejémosla ocupar mi lugar. Después de decir eso, me di la vuelta y me marché. Ira, detente ahí. Lior rara vez perdía la compostura. Gritó fuerte y me persiguió. Pero Taliyah de repente gritó de dolor. Lior, veo que mi problema estomacal me está dando problemas otra vez, me duele muchísimo. Lior se detuvo en seco y se giró para atender a Taliyah. Taliyah, no te preocupes, te traeré un medicamento para el estómago enseguida. El tono de Lior era urgente, un pánico que nunca antes había visto. Mi corazón se paró por completo, pero no me sorprendió. Siempre supe que Taliyah era la primera opción de Lior, y su única opción. Por el bien de mi hija, solía engañarme a mí mismo, pero al final, ni siquiera pude protegerla. ¿Qué sentido tenía seguir así? En el hospital, mi hija llevaba una máscara de oxígeno, y aún no se había despertado. Me quedé a su lado, limpiándola. Justo cuando estaba a punto de echarme una siesta junto a la cama, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Me incorporé asustada cuando Lior y Taliyah entraron de golpe. Lior me miró fijamente con las comisuras de sus ojos enrojecidos teñidos de ira.
Ira, no puedo creer que escondieras a nuestra hija en un lugar como este. Reí con rabia, señalando a mi hija débil en la cama del hospital mientras preguntaba fríamente ¿qué esconder? Lior, ¿estás ciego? Nuestra hija está tan mal herida, ¿y todavía crees que te miento? Lior miró a su hija y se quedó paralizado un instante. Taliyah dijo con insinceridad, lo siento mucho, Ira, de verdad no sabía que la caída de Saren fuera tan grave. Si lo hubiera sabido, le habría pedido a Lior que te trajera. Pero sé que Rael te envió, no somos todos antiguos compañeros de clase. Este hospital lo abrió Rael, así que le daré las gracias cuando llegue el momento. Lior frunció el ceño y me miró con disgusto. Ira, sigues mintiéndome. ¿Estás involucrado con ese tal Rael, trabajando juntos para fingir que solo quieres destruir mi empresa? Taliyah se tapó la boca con eficacia, diciendo con dificultad, así que así es, ¿no significa que Saren también fue utilizada? Lior se acercó a su hija en pocos pasos y le dijo con frialdad, Saren, deja de fingir. Aunque te vendas la cabeza, no me engañaré. Era ridículo. Su hija estaba en coma profundo, ¿cómo iba a responderle? Al ver que su hija no respondía, Lior sintió que era terca e indomable. Poco a poco perdió la paciencia, torció las comisuras de los labios y dijo, de acuerdo, ya que insistes en aprender estos trucos engañosos de tu madre. Te llevaré de vuelta yo mismo y te disciplinaré como es debido. Mientras hablaba, antes de que pudiera reaccionar, Lior le quitó la máscara de oxígeno a mi hija con naturalidad. Mi hija empezó a retorcerse dolorosamente luchando por respirar. Lior, sin embargo, permaneció ajeno a todo. De hecho, empezó a arrancarle la gasa de la cabeza a su hija. Lior era fuerte y con un solo tirón, la dejó inconsciente tambaleándose. La herida en la cabeza de mi hija quedó expuesta con sangre a borbotones, pues los puntos negros se habían roto tras la sutura. Las pupilas de Lior se contrajeron, dejó escapar un gemido ahogado y su cuerpo retrocedió varios pasos sin control. Solo al chocar contra la fría pared recuperó algo de claridad. Negó con la cabeza. A pesar de saber la verdad, seguía preguntándose con engaños cómo es posible. Corrí frenéticamente y presioné el botón junto a la cama para llamar al médico. Un momento después, llegó Rael con varias enfermeras. Todo el personal médico se sobresaltó ante la sangrienta escena. Rael actuó con decisión, le colocó de nuevo la mascarilla a su hija y comenzó rápidamente el examen. Su expresión se tornó cada vez más seria. El paciente se encuentra en estado crítico sin latidos ni respiración. Observé cómo la máquina de detección de vida sonaba la alarma una y otra vez. El olor a sangre llenó la habitación del hospital, extendiéndose por el aire. Un dolor agudo me latía en el pecho. Lior seguía de pie inexpresivo apoyado en la pared, con el cuerpo ligeramente tembloroso mientras observaba a los médicos, nerviosos y cubiertos de sudor. Rael se quitó rápidamente el estetoscopio y ordenó, familiares, por favor, váyanse. Prepárense para la desfibrilación de inmediato. Me esforcé por levantar a Lior y arrastrarlo fuera, empujándolo hacia la entrada de la sala y regañándolo. Lior, mira bien lo que has hecho. Asesino, intentas matar a Saren. La voz de Rael seguía sonando desde detrás de la puerta, sin respuesta, primera descarga eléctrica. Sin respuesta, segunda descarga eléctrica. Lior me miró con pánico, con los ojos llenos de confusión. No, no lo sé. Pero al extender la mano, vio sus manos cubiertas de sangre. Lior se secó las manos temblorosas en el traje, pero no pudo limpiárselas por mucho que lo intentó. Taliyah se acercó y le soltó un comentario sarcástico. Ira, Lior ya dijo que no sabía nada, ¿por qué insistes? Saren también es hija de Lior, ¿te das cuenta de lo molesto que está Lior ahora mismo?, repliqué. Lior no lo sabía, Teo, ¿no dijiste que viste con tus propios ojos que Saren estaba bien? Taliyah se sintió profundamente agraviada. Yo tampoco sabía que terminaría así. Ese día, claramente no parecía estar gravemente herida. ¿No estuvieron los niños contigo todo el tiempo? Si alguien te empujó intencionalmente en el lugar, ¿cómo es que estás ileso? Al oír esto, Lior me miró con recelo y afirmó, Ira, fuiste tú, ¿verdad? Empujaste a tu hija deliberadamente y te hiciste la víctima. Justo cuando la discusión estaba llegando a su punto álgido, se abrió la puerta de la habitación del hospital.
Rael salió y dijo, Ren está fuera de peligro inmediato por ahora, pero sus heridas han empeorado. Todas las heridas suturadas se han abierto, si hubiera tardado más, no habría podido salvarla. Esto es una alteración médica, una lesión intencionada. Voy a llamar a la policía. Lior, un poco descontrolado, agarró de repente la mano de Rael. No llames a la policía. Quedó una huella de mano ensangrentada en la bata blanca de cirugía. Rael siempre había sido directo y como médico que salva vidas, se burló con frialdad, así que fuiste tú, el padre, quien causó las heridas de tu hija y casi la mató. Vi la conferencia de prensa de hoy. ¿No me digas que querías matar a tu hija para escaparte con tu amante? Lior estaba furioso y le dio una bofetada a Rael. Rael, no te dejaré insultar a Taliyah así. No creas que no sé de tu sórdido romance con Ira. Compartes parte de la responsabilidad por la lesión de mi hija. Ardía de rabia cuando le devolví la bofetada a Lior y grité, no solo abandonaste a tu hija, sino que atacaste a quien le salvó la vida. Hiciste daño a tu hija 2 veces y Rael la salvó 2 veces. Lior parpadeó 2 veces, se presionó la lengua contra la mejilla, y me miró con una mirada fría, feroz pero incrédula. Ira, ¿de verdad me pegaste? Justo entonces, un débil grito llegó desde la habitación del hospital, mami. La enfermera de noche dijo con alegría, el paciente está despierto. Acababa de dar un suspiro de alivio cuando oí a Lior decir, como quieras, estoy de acuerdo con el divorcio, pero me llevo a nuestra hija conmigo. Una madre tan inepta como tú, nuestra hija jamás te reconocerá. Mientras hablaba, Lior se coló entre todos en la puerta y fue el primero en entrar a la habitación del hospital. Esbozó una sonrisa forzada y extendió los brazos hacia su hija, queriendo abrazarla. La hija se encogió de inmediato con cautela, acurrucándose y susurrando, tío, ¿quién eres? No te acerques, tengo miedo. Lior se quedó paralizado con la mano extendida para abrazar a su hija, que aún estaba suspendida en el aire. La mano de Lior tembló levemente, luego volvió a sonreír y le dijo a Saren con dulzura, Saren, ¿estás bromeando con papá? ¿No dijiste que eras el que más te gustaba? Mi hija permaneció acurrucada, observando con recelo a Lior. No fue hasta que me vio que su expresión se suavizó. Abrió sus manitas y gritó ansiosa, mami, quiero a mami. Temiendo que la ansiedad de mi hija agravara su herida, apresuré el paso y me acerqué, sentándome junto a la cama del hospital. En cuanto me senté, mi hija se acurrucó en mis brazos, apoyando su carita en mi brazo mientras observaba atentamente a Lior, que seguía de pie junto a la cama. Mi hija me susurró, mami, este tío es muy raro. No lo conozco de nada, pero dice ser mi papá. Pero Saren tiene papá, aunque mamá no viene a casa a menudo. Preparamos la cena y esperamos a papá, pero la comida se enfrió. Mamá la calentó varias veces. ¿Por qué no había vuelto todavía? Al oír esto, yo también me quedé atónita. Noté que algo no iba bien con mi hija. Parecía consciente e inconsciente a la vez. Al menos me reconoció, pero parecía que ya no recordaba a Lior. Miré con ansiedad a Rael a mi lado y le pregunté rápidamente, Rael, ¿qué le pasa a Saren? ¿Será que aún no se le ha pasado el efecto de la anestesia? Inesperadamente antes de que Rael pudiera hablar, Taliyah dijo primero, Saren ya se mueve, así que el efecto de la anestesia debe haber pasado hace mucho tiempo. ¿Podría ser que el traumatismo craneal fuera demasiado grave y le causara amnesia? Pero es realmente extraño que Saren recuerde a Ira pero no a Lior. ¿Qué demonios está pasando? La provocación de Taliyah era demasiado obvia. Lior siempre había confiado solo en Taliyah, sin molestarse en pensar las cosas. Lior de inmediato apartó la sonrisa y le lanzó a su hija una mirada feroz. Saren, solo siento pena por ti porque te acaban de operar. No seas tan desagradecida como tu madre. A estas alturas deja de hacerte la tonta conmigo. La hija temblaba y se escondió en mis brazos diciendo con miedo, mami, este tío es muy feroz y te está regañando. No me cae bien. Parece que todavía tiene sangre en las manos, ¿por qué me siento tan triste cada vez que lo veo? Mamá, me duele la cabeza, me duele muchísimo. Lior se quedó sin palabras, escondiendo torpemente las manos tras la espalda. Acababa de abrir la herida de su hija con imprudencia, sus manos estaban cubiertas de sangre fresca.
Incluso después de limpiarlas, aún quedaban tenues manchas de sangre. Rael apartó a Lior con impaciencia, se acercó con expresión seria para examinar a Saren y no pudo evitar decir con sarcasmo: Taliyah parece ser más capaz que este doctor, sabe qué le pasa sin siquiera necesitar un examen. Basándome en el examen inicial, creo que Saren tiene daño nervioso. Aunque es poco común, esta afección ha sido documentada médicamente. Médicamente se llama amnesia selectiva, lo que significa que el paciente olvida selectiva y temporalmente a las personas o eventos que le causan dolor. Lior frunció el ceño profundamente, sacudiendo la cabeza y diciendo: ¿Cómo es posible? Rael se burló y le dijo a Taliyah: Taliyah, ¿quieres compartir tus pensamientos otra vez? Después de todo, Lior parece creer solo en lo que dices. Taliyah tosió 2 veces con maldad y dijo: No me atrevería, haré caso al médico. Saren gritó de repente: Tía Taliyah, soy la tía Taliyah. Taliyah parecía complacida, con una sonrisa hipócrita al acercarse unos pasos a Saren y decir con dulzura: Oh Saren, todavía recuerda a la tía Taliyah, que no te mimé en vano. Al acercarse Taliyah, Saren extendió la mano y la agarró de la manga. Al ver a Saren acercarse a Taliyah, la expresión de Lior se suavizó un poco. Inesperadamente las palabras que Saren pronunció al instante siguiente hicieron que la sonrisa de Taliyah se congelara en su rostro. Tía Taliyah, te lo ruego por favor, devuélveme a mi padre, ¿de acuerdo? Taliyah torció la boca mientras fingía ignorancia y preguntaba: Saren, ¿de qué estás hablando? Lior es, por supuesto, tu padre, y eres el que más le gusta. Saren negó con la cabeza tercamente, haciendo pucheros con su boquita, y dijo: No, tía Taliyah, no me mientas, sé que a papá no le gusta mamá, y a Saren tampoco. La persona favorita de papá es la tía Taliyah. Papá dijo que nos llevaría a mamá y a mí al parque de diversiones, pero en cuanto entramos, dijo que tenía algo que hacer en el trabajo. Pero vi a papá y a la tía Taliyah cenando en el restaurante de Ro, hablando y riendo. Papá nunca se ríe cuando está conmigo. Saren apretó un poco más la manga de Taliyah mientras ella suplicaba: Tía Taliyah, la próxima vez que cenes con papá, ¿podrías llevarme contigo también? Saren promete ser buena y no los molestará a ti ni a papá mientras hablan de trabajo. Recuerdo que lo que Saren contó ocurrió hace como 1 año. Saren incordió a Lior durante mucho tiempo y Lior aceptó a regañadientes ir de excursión familiar al parque de atracciones. Sin embargo, Lior se veía sombrío y distraído, revisando su teléfono constantemente desde que se fueron al parque. En cuanto entraron y formaron la fila para subirse a la atracción, Lior dijo apresuradamente que algo había pasado en la empresa. Salió con tanta prisa que olvidó su teléfono en el parque infantil. En ese momento Saren, con sensatez, les dijo que debían llevar el teléfono a la empresa de Lior y que podrían volver al parque en otro momento, pero que no sería bueno retrasar el importante asunto de su padre. Lior se marchó en mi coche, que tiene GPS. Mi hija y yo tomamos un taxi para seguirlos, solo para ver a Lior y Taliyah sentados en el restaurante Rose, riendo a carcajadas y con aspecto de estar completamente enamorados. Lior frunció el ceño con tristeza ante las palabras de su hija y, fingiendo seriedad, le advirtió: Saren, no digas tonterías. Taliyah y yo solo somos amigas. La joven enfermera de turno de noche fue directa. Señor, si no tiene nada que ocultar, ¿por qué se pone tan nervioso? Saren solo tiene 7 años. ¿Mentiría? Todo el mundo sabe que el restaurante Rose es el restaurante para parejas más grande y caro de la ciudad, ¿verdad? Abandonar a tu propia hija y esposa para tener una cita romántica con tu pequeño amante, ¿qué clase de padre eres? Lior, que siempre había sido inescrutable, estaba tan furioso que su rostro palideció y luego se endureció con profunda furia. Si tú, esta enfermera, vuelves a difundir rumores, puedo presentar una denuncia en tu contra y hacer que te despidan del hospital, dijo Rael con frialdad mientras recogía el instrumental de consulta. Me temo que Lior no tiene ese derecho. No lo saben. Este hospital es de mi familia. La pequeña enfermera de inmediato se sintió impaciente por la justicia y continuó con su ataque. Exactamente. Te atreves a hacerlo pero no te atreves a admitirlo, y luego te enojas cuando alguien dice unas palabras. ¡Qué patético! Ira, te está engañando. Incluso llevó a su amante al hospital para causar problemas. Divórciate de él ahora. Eres tan joven y hermosa, no malgastes tu vida con esa escoria.
No vale la pena. Asentí y dije con sinceridad, sí, gracias por recordármelo. Ya le pedí el divorcio, pero simplemente se niega a firmar los papeles. En cuanto terminé de hablar, vi que la mano de Rail temblaba mientras le cambiaba el suero a Saren. Rail me miró sentada junto a la cama, con una extraña emoción en los ojos. Al notar que yo también lo miraba, apartó la mirada rápidamente. Tras oír mis palabras, la pequeña enfermera se agitó aún más y siguió hablando. Dios mío, lo quieres todo a la vez, nunca había visto a una persona tan desvergonzada. Estás deshonrando a todos los hombres. El ceño de Lior ya estaba fruncido, representando a River. Incluso para alguien que dominaba el mundo de los negocios, probablemente nunca se había topado con un oponente tan formidable. Miró a la pequeña enfermera, sin palabras por la ira, a ti. Solo entonces Rail habló para detenerlos. Bien, vayan primero a ver al paciente de la habitación de al lado. La pequeña enfermera fulminó con la mirada a Lior antes de irse. Lior dirigió su ira hacia Rail. Rail, ¿qué tipo de personal contrata tu hospital? Mientras ajustaba el goteo de las 4 botellas de Saren, Rail dijo con indiferencia, lo siento. Selly se acaba de graduar de la universidad y no lleva mucho tiempo haciendo prácticas conmigo. Los universitarios de hoy en día son así, directos, sin reservas, siempre dispuestos a cuestionarlo todo. Sé que Rail dejó a la enfermera Selly sin supervisión a propósito para humillar a Lior y Taliyah y vengarse de mí. Rail dijo, esta bolsa está casi vacía. Lleva a Saren a una tomografía computarizada de la cabeza más tarde. Taliyah llevaba un buen rato en ascuas. Se levantó y puso una excusa, acabo de recordar que tengo una reunión de empresa esta noche, así que me voy. Lior la siguió de inmediato hasta la puerta. Taliyah, es muy tarde, no es seguro que regreses sola. Déjame acompañarte a casa. Taliyah se giró, me dedicó una sonrisa provocativa y dijo hipócritamente, Lior, ¿estoy siendo demasiado molesta? Saren también necesita que alguien la cuide. Antes de que Lior pudiera hablar, Rail imitó el tono sarcástico de Taliyah y dijo, está bien, deja que Lior te lleve. Saren ya tiene 7 años y debería aprender a ser independiente. Taliyah tiene casi 30, ¿y si se pierde conduciendo sola de vuelta? Casi me echo a reír. ¿Cómo es que nunca me di cuenta en la escuela de que a Rail se le daba tan bien burlarse de la gente? Pero Rail dice la verdad. Lior siempre es así, por Taliyah, abandonando una y otra vez a su hija. Y tiene el descaro de decir que eso le está formando el carácter. Saren, de 7 años, necesita aprender a ser independiente, mientras que Taliyah, de casi 30, sigue siendo un niño que no puede vivir sin Lior. La cara de Lior se puso roja como un tomate mientras apretaba los dientes y decía, Rail, ¿qué demonios quieres decir? Rail solo sonrió débilmente y dijo, no es nada, solo quería que llevaras a Taliyah a la empresa rápidamente. No te preocupes, Saren estará bien con que Ira y yo la cuidemos. Lior debería pensar en cómo complacer a la novia que acabas de anunciar a los medios. Apretó los puños con tanta fuerza que crujieron. Aunque estaba furioso, no pudo refutar las palabras de Rail. Lior se acercó a la cama, arrastró una silla y se sentó. Desafiante declaró, soy el padre de Saren. Me quedo con Saren y no me voy a ninguna parte. Taliyah, que hacía unos momentos se mostraba tan engreída, ahora estaba en la puerta mirándome con odio, sin saber si quedarse o irse. Al ver que Lior no tenía intención de acompañarla, solo pudo marcharse resentida y decepcionada. Tras la tomografía computarizada, se determinó que Saren tiene una lesión cerebral traumática moderada y necesita ser hospitalizada para recibir tratamiento activo. Lior me lanzó los papeles del divorcio firmados, negándose aún a admitir su error. Dijo con condescendencia, como quieras, he firmado los papeles, pero una vez que nuestra hija se recupere, su custodia será mía. Apreté los papeles del divorcio, pero no sentí alivio. Lior, solo te metes con Taliyah y nunca le prestaste atención a Saren, e incluso causaste que Saren saliera lastimada. ¿Crees que eres apto para ser padre? Aún tienes el descaro de mencionar la custodia de Saren. Lior pareció enfadado por mis palabras y dijo en tono burlón, Ira, deberías tener algo de conciencia. Todos estos años, tú y nuestra hija han vivido de mi dinero. Ni siquiera tienen un trabajo decente.
¿Van a dejar que nuestra hija se muera de hambre con ustedes? Lior habló con sarcasmo, menospreciándome hasta que me quedé sin nada. Sus palabras fueron tan escalofriantes como siempre. Pero olvidó que cuando quiso fundar su empresa, fui yo quien renunció a un trabajo bien remunerado y usó todos mis ahorros para ayudarlo. Lior no tenía cabeza para los negocios, así que le enseñé lo que sabía poco a poco. Más tarde se convirtió en el respetado señor Lior, mientras que yo voluntariamente me retiré del foco de atención y asumí las responsabilidades de la familia. Olvidó todas mis contribuciones y siempre que las cosas no van bien en el trabajo, me critica constantemente, diciendo que soy inútil. La admiración y el cariño de Lior se fueron trasladando gradualmente a Taliyah. Cuántas veces se emborrachaba y miraba con la mirada perdida las fotos que él y Taliyah se tomaron en la universidad, murmurando el nombre de Taliyah en voz baja. Taliyah, no te vayas, no me dejes. Solté un largo suspiro y le dije a Lior, en cuanto a la custodia, veamos qué quiere Saren. Si está dispuesta a ir contigo, no me opondré. Lior con seguridad frunció los labios y dijo, me alegra que sepas cuál es tu lugar. Saren dijo que a papá es a quien más quiere, pero que ahora mismo sufre de amnesia. Cuando lo recuerde seguro que estará dispuesta a irse conmigo. Lior se sentó junto a la cama, vigilando a su hija, como si intentara acercarse a Saren. Pero nunca antes se había quedado despierto toda la noche. Incluso cuando nuestra hija acababa de nacer, la encontraba llorando y quejándose, lo que lo mantenía despierto, así que se iba directo al estudio a dormir. Era yo quien se levantaba por las noches para calmar a nuestra hija que lloraba. Por eso Lior solo la observó un rato antes de quedarse dormido. Su hija lo despertó con un codazo. Tío, si tienes sueño, deberías dormirte. Lior negó con la cabeza y corrigió con una sonrisa, Saren, soy tu papá. Papá no tiene sueño, papá se queda contigo. En cuanto Lior terminó de hablar, sonó su teléfono. Respondió la llamada y su expresión se tornó visiblemente ansiosa. Hola, Taliyah. ¿No se puede resolver en la empresa? Bueno, no te preocupes, enseguida voy. Lior se levantó rápidamente como si hubiera pensado en algo y se giró para mirar con vacilación a su hija en la cama del hospital. Agité la mano y le dije, vete, tu hija no te necesita. Taliyah es lo más importante, no la hagas esperar. Lior frunció el ceño con tristeza y dijo, Ira, deja de ser tan sarcástico. Estoy ocupado con mi carrera para darle a nuestra hija una vida mejor. Tras decir esto, Lior se fue sin mirar atrás. Mi hija contempló su figura que se alejaba con una tristeza inexplicable en los ojos. Temprano a la mañana siguiente fui a una despensa cercana a comprarle a mi hija sus dumplings de sopa favoritos. Pero al regresar, vi una multitud reunida frente a la puerta de la habitación del hospital, todos con cámaras. Tuve un mal presentimiento y corrí desesperadamente hacia la puerta. Solo para ver a un grupo de reporteros poniéndole micrófonos en la cara a mi hija, haciéndole preguntas una tras otra. ¿Puedo preguntar cuál es su propósito al difundir el rumor de que el señor Lior es su padre? ¿Mintiendo a tan temprana edad, no les da vergüenza? ¿Puedo preguntar cuánto les pagaron por difundir estos rumores maliciosos? Me abrí paso entre los reporteros protegiendo a Saren y grité furioso, es solo una niña, reporteros desalmados, apártense de nosotros. Los reporteros me vieron y se volvieron aún más insistentes, apuntándome de nuevo con sus micrófonos. Justo cuando empezaba a desesperarme, Lior llegó de repente y furiosa, les gritó a los periodistas fuera, todos. Temblando y llorando, su hija fue estimulada hasta el punto de desmayarse de nuevo. Solo pudieron empujarla de vuelta al quirófano para recibir atención de emergencia. La farsa final terminó con Lior teniendo que admitir ante los periodistas que estaba casado y tenía hijos. Tras la marcha de los periodistas, Taliyah también apareció sorpresivamente. Agarró el brazo de Lior, mirándolo con la decepción de quien ve un potencial desperdiciado, y dijo con pesar, Lior, estás siendo un ingenuo. Mientras Saren tenga amnesia, puedes incriminar a la empresa rival por difundir rumores sobre ti. Esta es la oportunidad perfecta. Lior miró a Taliyah con incredulidad y preguntó confundido, Taliyah, ¿dices que trajiste a estos reporteros aquí? Taliyah bajó la cabeza con culpa. Yo. Maldito cabrón. Estaba tan furioso que empecé a gritar, incapaz de controlar mis emociones, y le di una bofetada a Taliyah.
Taliyá se cubrió la cara y empezó a hacerse la víctima. Ira, ¿por qué me pegaste? Todo esto es por el bien de la empresa, Lior, lo sabes. Taliyá habló con tanta desfachatez que me dio náuseas y le pregunté, ¿has pensado en cómo irá Saren a la escuela y se enfrentará a sus amigos después de estar expuesta a los medios? La opinión pública es muy poderosa, y la etiqueta de mentirosa perseguirá a Saren el resto de su vida. ¿Podrá Saren con esto? La estás llevando a la muerte. Taliyá miraba a su alrededor mientras buscaba constantemente la ayuda de Lior. Esta vez, sin embargo, sorprendentemente Lior no lo protegió, simplemente diciendo, basta, Taliyá, regresa primero. Hablaremos de esto más tarde. Saren sigue en cirugía y estoy preocupada. Una hora después, por fin sacaron a Saren del quirófano. Cuando Saren vio a Lior, se le quedó la mirada congelada. Papá. Lior estaba encantada. Saren, por fin te acordaste de papá. Qué bien, cuando te recuperes de tu enfermedad, papá te llevará a casa. Saren me agarró la mano y empezó a llorar de nuevo, sacudiendo la cabeza desesperadamente y diciendo, papá ya no nos quiere a mamá ni a mí, y yo tampoco quiero a papá. Papá es malo, no le gusta nada a Saren. Saren no quiere quedarse sola en casa. El rostro de Lior se tornó un poco abatido mientras prometía, papá se quedará con Saren de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Rael se secó el sudor de la frente. Lior, Saren ha estado entrando y saliendo del quirófano 3 veces por tu culpa. Incluso con una constitución de hierro, criar a un hijo agotaría a cualquiera. Lior siempre había sido arrogante y nunca admitió sus errores. Su rostro se enfrió de inmediato, a punto de perder los estribos. Sin embargo, Rael le entregó un teléfono y un fajo de documentos, diciendo fríamente, creo que deberías mirar esto primero. Lior pareció disgustado. ¿Qué es esto? Lior abrió los vídeos y el material, pero frunció el ceño cada vez más y se sintió un poco inestable. ¿Cómo es posible? Rael se burló. ¿Cómo es imposible? Ya he encargado la investigación estos 2 últimos días. El vídeo de vigilancia captó a alguien empujando deliberadamente a Saren, no como Taliyá afirmó, que Saren se cayó sola. Y en esta pila de documentos consta que la conferencia de prensa y los reporteros del hospital fueron obra de Taliyá. Incluso compró al asesino para que se encargara de Ira y Saren. Sentí escalofríos al escuchar. Así que Taliyá era así de cruel. Lior se derrumbó por completo y salió corriendo del hospital como si hubiera perdido la cabeza. Voy a encontrarla y conseguir algunas respuestas. Yo también estaba furioso y quería confrontar a Taliyá, pero Rael me detuvo. Rael dijo con paciencia, Ira, sé razonable. Ya llamé a la policía, el resto es asunto de Lior. Tu prioridad ahora es cuidar bien de Saren. Me tranquilicé lentamente y asentí diciendo, tienes razón, no puedo ser impulsivo. Poco después, llegó la noticia de que la empresa de Lior se había quedado sin fondos. Él y Taliyá fueron enviados a prisión. Fue por Rael que supe que Taliyá nos había estado buscando a Saren y a mí desde el principio para formar un matrimonio comercial con Lior y obtener grandes ganancias. Taliyá ha estado dirigiendo un negocio ilegal todos estos años. Los fondos ilegales ascendían a cientos de millones. La policía lo descubrió todo, y como la empresa de Lior se había asociado con Taliyá, no pudieron evitar la responsabilidad solidaria. Esta vez probablemente ambos pasarán cadena perpetua. Por suerte el cuerpo de Saren ya se había recuperado. Rael ayudó a empacar y a gestionar el alta hospitalaria. Al salir por la entrada, Rael finalmente se armó de valor y dijo, Ira, creo que deberías notar que me gustas, ¿verdad? Aunque estudié medicina, estuve en la universidad junto a la tuya. Fui a verte a escondidas varias veces. No tuve oportunidad en aquel entonces. ¿Aún la tengo? Sol abrasador, amor suave. Más tarde abrí una pastelería cerca del hospital y el negocio iba muy bien. Muchos años después, una tarde cualquiera, un hombre cansado del viaje llegó a la pastelería y compró un pastel. Su mirada se posó en Saren con una ternura inexplicable, y dijo que quería dárselo. Saren ya es una jovencita y me ayuda con mi negocio después de la escuela. Aunque el visitante parecía demacrado, pude reconocer que era Lior. Saren sonrió levemente y aceptó el pastel. Se me encogió el corazón inexplicablemente, pero Saren dijo, gracias,
pero soy alérgico a los mangos. Le dejaré este pastel a mi papá. Justo entonces Rael estaba en su descanso, cargando silolambeo al entrar en la pastelería. Saren, estos silolambeos están riquísimos, ven a probarlos. Saren voló y saltó a los brazos de Rael, diciendo coquetamente, gracias, papá, debes estar cansado del trabajo. Lior no se quedó más tiempo secándose las lágrimas al salir de la pastelería. Los tres intercambiamos una sonrisa cómplice, comprendimos sin decir palabra. Nos sentamos juntos en el sofá, Rael y yo comiendo pastel de mango, mientras Saren disfrutaba con satisfacción de sus albóndigas de sopa. Disfrutando de esta tarde común y corriente pero preciosa.